Hola a todos, somos Aixa, Abril y detrás de escena, Jackie. Bienvenidos a este nuevo episodio de Historia del Horror, en el que hoy hablaremos sobre dos películas muy interesantes y reflexivas, que reflejan los horrores del nazismo desde dos perspectivas diferentes, pero con algo en común: El niño del pijama de rayas y El pianista. Dos películas que nos muestran la dura realidad que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Para introducirlos en la primera película, El pianista, esta se basa en una historia real, la de Vladislav Špilman, un pianista judío que vivía en Varsovia cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Al principio, él tocaba en la radio, tenía una vida tranquila, pero todo cambia cuando los nazis invaden Polonia. Lo obligan a vivir en el gueto con su familia, en condiciones horribles. En un momento, los llevan a todos para ser deportados a un campo de concentración, pero a Špilman lo salva un policía judío que lo conoce. A partir de ahí, empieza a esconderse por toda la ciudad. Pasa frío, hambre, está enfermo, completamente solo. Y sobrevive solo porque varias personas lo ayudan. Amigos de la familia, como los Boguki, médicos, miembros de la resistencia, todos arriesgando sus vidas para que él no muera. Pero la parte más impactante es cuando, ya casi al final de la guerra, lo encuentra un oficial nazi. Špilman cree que va a morir, pero el nazi le pide que toque el piano. Cuando lo escucha, se emociona y decide ayudarlo. Le lleva comida, lo protege y gracias a eso Špilman logra sobrevivir. Después de todo ese horror, vuelve a tocar en público. Y creo que la película te deja pensando en muchas cosas, en cómo el arte puede salvarte, pero también cómo hubo personas que, incluso en medio de tanta crueldad, eligieron hacer lo correcto. Y ahora continuaremos hablando sobre otra película que transcurre en el mismo acontecimiento pero en una perspectiva diferente. El niño con el pijama de rayas. Estrenada en 2008, narra la historia de dos niños que viven realidades opuestas. Bruno, hijo de un oficial nazi, y Shmuel, un niño judío prisionero en un campo de concentración. Bruno se muda con su familia lejos de Berlín, dejando atrás a sus amigos. Curioso por naturaleza, un día observa a lo lejos lo que cree que es una granja. Su madre al principio no entiende a qué lugar se refiere, pero luego le advierte que es peligroso. En realidad, se trata de un campo de concentración. Aburrido, Bruno se aventura hasta el lugar y conoce a Shmuel, un niño de su edad que viste un pijama de rayas. Intrigado, le pregunta por qué lo lleva puesto, y Shmuel le explica que es la ropa que le dieron tras quemar la suya. A pesar de las rejas y la confusión de Bruno, entre ambos nace una amistad que desafía el contexto cruel que los separa. Un día Bruno se pone un pijama de rayas para ayudar a Shmuel a buscar a su papá dentro del campo. Pero algo terrible pasa. Los soldados lo llevan junto con otros prisioneros a una cámara de gas y nunca vuelven. La historia muestra desde la inocencia de un niño lo injusto y cruel que fue el Holocausto, y cómo el odio y la discriminación destruyen vidas. Para entender mejor el trasfondo de esta historia, es importante recordar que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, bajo el régimen nazi. Los pijamas de rayas eran en realidad los uniformes de los prisioneros de los campos de concentración. El Holocausto fue el asesinato sistemático de millones de judíos y otros grupos perseguidos por los nazis. Aunque Bruno no entiende lo que pasa, el lector sí, lo que genera un fuerte contraste entre la inocencia y la realidad. Y quizás la enseñanza más poderosa es que, incluso en medio de tanta crueldad, Bruno nunca ve a Shmuel como un enemigo, sino como un amigo. Cabe destacar que elegimos hablar sobre esto después de investigar en libros, testimonios, páginas web y más, obviamente con toda la delicadeza y respeto que merece este tema. Nos dimos cuenta que mucha gente no se ha informado o ni siquiera saben qué fue el Holocausto. Creemos que es importante recordar para que no se vuelva a repetir. De antemano las dos hicimos una reflexión sobre la película. Las dos películas, están relacionadas porque muestran lo cruel y horrible que fueron esos 5 años del Holocausto, de 1941 a 1945. Durante ese tiempo millones de judíos sufrieron graves persecuciones, pérdidas y un genocidio sistemático que marcó la historia de la humanidad.
Estas historias nos recuerdan la importancia de la memoria, la empatía y la vigilancia constante para que nunca más se repitan estos actos de odio y discriminación tan extremos. Además, nos invitan a reflexionar sobre la inocencia perdida, el valor de la amistad y la resistencia humana, incluso en las circunstancias más oscuras. Y bueno, nosotras somos de la SRN 18 de cuarto primera.